37 minutos sobre las 9 de la noche. Plácido Blanco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Plácido Blanco es orientador catedrático de orientación educativa del Instituto Carlos Casares de Viana do Bolo. Seguro que han leído una entrevista muy interesante con él que publicaba La Voz de Galicia la pasada semana, coincidiendo con la terrible historia de Mónica, esa niña de Ciudad Real que decía quitarse la vida después de verse sometida a un acoso constante por parte de sus compañeros. Plácido es el autor, un experto en acoso escolar y, entre otras cosas, el autor del Bullying Test, que no sé si se puede enfocar en estos momentos, que es un test para los niños, para los padres y para los profesores para detectar casos de acoso escolar. Enseguida vamos a hablar con usted de todo lo que tiene que ver con este asunto y está con nosotros también Manuel Fernández Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches. Gran éxito la entrevista de la semana pasada, que lo sepas, que hemos tenido muchas reacciones Muchas con tus gracias. opiniones. O sea que vamos a completar también con tus puntos de vista lo que tiene que ver con este drama y vamos a contextualizar un poco lo que estamos comentando esta noche con este último caso de Mónica, esta niña que se quitaba la vida, como decíamos, la pasada semana, que es la última de una larga lista porque los porcentajes son muy llamativos y enseguida vamos a hablar de ellos. Joaquín y Mónica, 8 años, separan sus casos. Ambos pusieron el acoso escolar en el primer plano informativo, a un precio altísimo, el de sus muertes. Ambos se quitaron la vida tras meses de sufrir las agresiones verbales y físicas de sus compañeros. Joaquín lo hizo en el 2004. Solo tenía 14 años. Fue el primer caso de suicidio por acoso escolar en España, un punto de inflexión que llevó a estudiar un fenómeno que no tiene nada de reciente. Mónica falleció hace solo unos días. Tenía 16 años. Simplemente pisar el bus del colegio era una tortura para ella, y no lo aguantó más. Entre estos dos trágicos finales quedan miles de casos de menores que sufren a diario, pero que no salen en los periódicos. Se calcula que 1 de cada 4 escolares soporta burlas de sus compañeros. La cifra de los que son sometidos a acoso escolar ronda el 5% del alumnado gallego. Al también llamado bullying en las aulas se suman ahora las nuevas formas de acoso a través de la red. Insultos en Facebook o Twitter, extorsiones, ciberamenazas, vejaciones que el menor no puede controlar y que pocas veces cuenta a sus padres. Y es que la vergüenza o el temor convierten en invisible buena parte de estos fenómenos, más generalizados de lo que parecen. Lo padecen casi por igual chicos y chicas, y tampoco es cuestión de edad. Lo sufren tanto adolescentes como pequeños de solo 7 años. Las consecuencias son muchas: baja autoestima, ansiedad, depresión. El sufrimiento del menor es patente. Las secuelas para el futuro adulto casi seguras. 2 motivos para tomarse en serio el acoso escolar. Bueno, Plácido, un poco para empezar, dábamos algún dato ya ahí en el vídeo, entre el 4 y el 5% de los escolares gallegos, supongo que españoles, no sé si el porcentaje se puede ampliar a todo el universo o es un fenómeno más de aquí. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿De cuántos niños estamos hablando acosados? Desde hace esos 8 años del jogging, en la época del jogging nació el Bullying Test que acabas de citar antes, y la verdad es que los estudios que hemos realizado se aplica el test en distintos lugares, de tal manera que, por ejemplo, un sitio donde se editó una separata fue el Diario Vasco inmediatamente, o el periódico 20 Minutos, que es gratuito, y los padres se lo robaban, se lo llevaban porque querían quedarse con él. ¿Por qué? Porque, es decir, nos afecta a todo el país, ¿de acuerdo? Se aplica también, por ejemplo, en lugares como Sudamérica y tal. La cosa es la siguiente, que lo que nosotros estamos manejando son unos niveles de un 4 o un 5%, es decir, sube 0,20, baja 0,10, es decir, que se viene manteniendo. Supongo que con graduaciones, digamos, ¿no? Sí, Ese sí. porcentaje, estamos Sí, hablando de un nosotros, porcentaje, claro, pero habrá casos graves y casos... Casos más tal. Por ejemplo, nosotros tenemos repunta, es una cosa curiosa, que repuntan los casos en tercero de primaria, después el clínico nos podrá explicar a lo mejor por qué, y por qué repuntan también en tercero de la ESO. ¿De acuerdo? Son los donde hay más número de casos, pero se viene... Bueno, ¿hay un perfil de acosador y un perfil de acosado? Yo creo que existe un perfil de acosador y un perfil de acosada. Más que perfil, vamos a ver, lo que existe realmente es que si tú hablas con un acosador, la primera sensación que tienes, no desde la clínica, desde la interpretación de la charla con él, es de que estamos hablando de una personalidad psicopática, de un tipo frío que no tiene sentimientos aparentemente. Luego, después, en el trabajo que hacemos de recuperación, vemos que no es cierto, ¿de acuerdo? Pero tiene una personalidad psicopática. La personalidad, por ejemplo, sin embargo,
del acosado, si no es paranoide, como cuando lo recibimos es ya, hemos detectado un acosado, ya le han inducido una paranoia de alguna forma, ¿de acuerdo? Una personalidad paranoica, ¿de acuerdo? Habla de un perfil psicopático por parte del acosador y de líder, porque acaba arrastrando a otros, ¿no? Efectivamente, arrastra, tiene... Gente seductora, digamos, y con capacidad para convencer al grupo de que tienen que acosar a otro niño, efectivamente. ¿no? Bueno, comportamientos de acoso. Hablamos de casos extremos como el de Mónica, que decidió quitarse la vida, que contaba que subirse al autobús era un infierno, que prácticamente estaba todo el día sufriendo acosos, pero comportamientos de acoso que usted haya vivido en su práctica y en el conocimiento que tiene del fenómeno. Vamos a ver, podría contar todas las historias del mundo, ¿de acuerdo? Todas terribles. A veces saltan a la prensa casos como el de Ciudad Real, como el de Joaquín, como el del chico de mi centro que valientemente dice yo lo sufrí y no tengo miedo en decirlo para que los demás no lo pasen, pero realmente las historias son tantas como seres humanos hay en los centros, es decir, tantas. Me refiero, cada uno de los niños que sufre acoso lo sufre de tal manera que le afecta tremendamente, es decir, le afecta primero con una distorsión cognitiva, ¿de acuerdo? Le afecta inmediatamente porque todas las redes, llamemos también sociales, después hablaremos de las otras redes sociales, aquellas redes sociales que tenía con los demás amigos se le rompen, se le quiebran inmediatamente. Digamos que esa soledad, vive una soledad tremenda, ¿no? Entonces digamos que eso es lo que comienza a vivir esa niña o ese niño. ¿Qué casos le han impactado más de los que ha tenido ocasión de Muchos, conocer? por ejemplo, algunos por ejemplo, el hecho de la niña que pierde la visión. Que contaba en esta entrevista, como consecuencia de la presión... Claro, como consecuencia precisamente de un bullying, ¿no? Como la niña es llevada desde el centro inmediatamente porque está en clase y pierde la visión y es llevada a los servicios médicos y se detecta que tiene una hipoglucemia. Entonces se comienza a trabajar con ella y una vez que nos damos cuenta efectivamente de lo que pasa, la niña recupera la visión. Porque hemos tratado, esto es un caso, por ejemplo, que es muy llamativo. Pero hay muchos casos, por ejemplo, el caso de también lo contaba el otro día en la prensa, ya que están con todos, contémoslo. Sí. Aunque no soy un poco reacio a contar casos concretos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, aquella niña que ha sufrido vejaciones de las compañeras, sobre todo de las compañeras, y también de los compañeros, y un día, de repente, le dicen que les pida perdón. La niña se alegra, al día siguiente es muy feliz para ella abrir la persiana, y llega al colegio, y entonces le dicen al profesor, ¿nos podría permitir que nos hemos portado mal con ella, que le vamos a hacer un regalo? A la niña le llaman, siempre antes que la habían tratado mal, le llaman nombres relativos a poco femenina y demás, sí. ¿No? Y llegan y con permiso del profesor, el profesor cae en la trampa al final de la clase y les permite darle el regalo, le dan el regalo, la niña emocionadísima, esto es vivo lo que cuento, ¿no? Abre su paquete y dentro hay un rollo de papel de váter y una maquinilla de afeitar. Es tremendo, palabras, ¿no? Sin palabras. Claro, esa niña, ¿cómo puede volver a casa? Puede llegar a casa y puede hacer lo de Joaquín, o lo de Mónica, o lo de Amanda, todo. ¿Cómo influye en un niño? Hablaba de dos momentos concretos en los que se producen picos de acoso, que era tercero de primaria y tercero de ESO, me parece que dijo. Sí. ¿Cómo afecta a un niño de tercero de primaria o tercero de ESO estar siendo sometido a un acoso como el que nos está contando Plácido? Cuando hablamos de acoso, hablamos de algo sistemático, de algo que el niño espera cada vez que se dirige al colegio. Es decir, no estamos hablando de un conflicto puntual, no estamos hablando ni siquiera de algo que se prolonga un tiempo, sino algo que realmente persiste de modo sistemático y que es adelantado por el propio niño. Entonces, esto hace que acudir al colegio sea algo absolutamente angustioso. Y por eso muchas veces precisamente se detecta el acoso, porque el auténtico acoso, el acoso grave, suele ser silente y suele estar oculto. Es más, el acoso más grave es el acoso de tipo psicológico, curiosamente, ¿no? Plácido de esto sabe más, pero por ejemplo cuando la agresión es física, cuando es el puro matonismo, curiosamente no está tan asociado al riesgo suicida que cuando es el acoso
sistemático de burla, descalificación moral, etc. Es decir, que el acoso verbal está más vinculado a, por ejemplo, el suicidio, entre otras cosas porque es menos detectable. Claro, eso voy a decir, que el matonismo a lo mejor es más fácil de ser detectado por los profesores o por los tutores. Se ve, claro, es más visible, ¿no? Probablemente estos repuntes que se detectan tengan que ver con la entrada en la segunda infancia, es decir, una fase donde el niño ya adquiere una autonomía mayor, una independencia mayor y la relación entre los iguales pasa a tener un privilegio especial, mientras que antes la dependencia familiar de los padres, de los profesores mismos, es mucho más importante, y el segundo repunte coincide claramente con la entrada en la adolescencia, ¿no? Entonces me parece que por eso se explica estos repuntes. Me parece también que el hecho de que ahora yo creo que hay más bullying actualmente que hace unas décadas, ¿no? Se suele de eso vamos decir, a hablar ahora, sí. Pero creo que, bueno, sí, luego podemos comentarlo. Vamos a hablar de eso porque aparte hay un trabajo añadido al bullying test del que hablamos ahora, que es el protocolo ARCE para ciberbullying, porque claro, las nuevas tecnologías están ofreciendo herramientas nuevas para la gente que quiere pues acosar a otro. ¿Cómo se está comportando el bullying a través de Internet? O sea, ¿qué diferencias hay con respecto a lo que es el acoso convencional y físico en las aulas? El acoso si nosotros mirásemos en una biblioteca la historia de la humanidad, es una historia de acoso, un acoso repetido. Pueblos sobre pueblos, porque siempre es un dominio, sumisión, razas sobre razas, personas sobre personas. Sexo sobre sexo. Ahí está, efectivamente. O sea, que ha sido siempre. Claro, vivimos ahora el momento de la el mundo del ciberespacio. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se mejora el nivel de ataque al compañero. Es decir, nosotros podemos mejorar en muchos niveles para atajar el acoso, pero resulta que el propio acoso se mejora a sí mismo con los elementos propios de... Pero han detectado incluso que en Internet lo que sucede es que el acosado se puede acabar convirtiendo en un acosador. Eso es curiosísimo, por lo menos... Sí, bueno, también había, y seguro que estarás de acuerdo conmigo, casos en que el acosador de alguna forma manifestaba ganas de venganza, ¿no? De hecho, si uno se va a la historia reciente en los Estados Unidos, por ejemplo, vemos los matones de ametralladora de los colegios, que a veces es un acosado que está que se ha cansado de estar acosado, ¿no? Bueno, pero eso todo sucede también, por ejemplo, en la violencia sexista, digamos. Niños que han sufrido malos tratos de pequeños también pueden reproducir ese comportamiento después de adultos, ¿no? Esta es la paradoja, pero que se comprueba en la clínica, que lo traumático tiende a repetirse. Claro. Uno podría pensar, ¿no? Basta que uno haya sufrido algo, que haya tenido... Para estar vacunado. Para estar vacunado. No, desgraciadamente no es así, y del mismo modo que si alguien ha sufrido las consecuencias del alcoholismo de un padre, es más probable que sea alcohólico. Se puede reproducir activamente lo que se ha vivido pasivamente. Esto a veces también es un mecanismo de defensa, ¿no? Normalmente en el acoso, yo creo que estarás de acuerdo, hay siempre un líder, pero hay colaboradores. Claro. Es decir, cuando hablamos de acoso, hablamos siempre de tres vertientes, ¿no? El líder, el acosador principal, el que dirige el acosador, el acosado, la víctima, pero también es necesario que en la escena haya espectadores, ¿no? Muchos de estos espectadores... Esta mayoría silenciosa, que hace posible el acoso. Que hace posible el acoso, y muchas veces por el temor a ellos mismos poder llegar a ser acosados si no participan en el acoso. Esa es la razón por la que callan. Esa es la razón. Exactamente. Es decir, por la que se callan. Necesitan pertenecer al grupo que lidera. Entonces se identifican a esa posición del acosador muchas veces también desde el temor. Desde el temor para evitar ser ellos mismos víctimas. Y esto es lo que hace el circuito infernal, porque hay una complicidad del medio para evitar ser sacado del grupo, para evitar ser considerado pringado, y persiste, víctima. Es lo que tú citabas, persiste en el tiempo, de tal manera que, por ejemplo, aquel niño que ha sido acosado
o bien que ha sido acosador, va a reproducir todo ese entrenamiento, lo va a reproducir cuando sea adulto. De tal forma que después estudiamos casos como el del bossing. El bossing es el director que es tremendamente cruel con los trabajadores, por ejemplo, o con los alumnos, ¿no? El bossing, pero también, es decir, cualquiera el mobbing, es decir... O sea, que los jefes, los jefes crueles forma, probablemente puede que hayan sido... O han sido acosadores y están... O acosados. Y tienen una deformación cognitiva clara, o bien han sido acosados y están vengando. Estábamos hablando del caso de Mónica, que como decimos es el último que nos ha sobresaltado aquí en España, pero unos días antes nos llegaba otra historia terrible que probablemente se reprodujera en sus partes fundamentales desde Canadá. Se llamaba Amanda Todd, tenía 15 años en esta ocasión y además de suicidarse dejó escrito su testamento vital a través de un vídeo que seguro que recordarán porque dio la vuelta al mundo. Vamos a empezar a verlo. Bueno, la historia de Amanda Todd, como decíamos, vamos a poder seguir viéndola, ese comunicado desesperado que fue escribiendo con esas notas que su madre decidió hacer público una vez que la muchacha decidió quitarse la vida, un poco para tratar de conseguir que no se reprodujeran casos como el de Amanda, inevitablemente se van a seguir reproduciendo. Perdona que te... Sí. Es tan perfecto el vídeo que yo llegué a pensar, que era de una asociación. Pienso que es alguien que está intentando favorecer que se termine con el bullying. Y lo digo por lo siguiente, y si no lo es así, también es al menos algo curioso lo que te voy a contar. Ella lleva de apellido, fíjate tú, el Todd. ¿Sí? Y Tod en alemán es muerte. Ah. Es algo curiosísimo, ¿no? Pues mira, de este particular no se habló, pero que pueda ser claro, algo... Yo es algo que sugiero que No, la verdad ser. es que el vídeo, el vídeo es un vídeo casi profesional, en blanco y negro, con un enfoque perfecto, una música ad hoc, pues puede ser, en cualquier caso ha conseguido su objetivo, que era que se pusiera esto de manifiesto. Hablaba Manuel de que tiene la sensación de que hay más acoso ahora que antes. Yo quería traer esta pregunta porque tengo la sensación de que el acoso ha existido siempre, hay literatura de sobra que cuenta historias de acoso, grandes películas en las que se narran historias de chavales acosados que después se convirtieron en otra cosa. ¿Hay más acoso que ahora, antes que ahora, o ahora que antes? Bueno, nosotros hemos trabajado esto desde hace esos 8, 9, 10 años. Claro. ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que se viene manteniendo en unos niveles más o menos parecidos. Mi amigo Blanco, que también es como yo Blanco, antes de estar aquí, llegábamos al acuerdo que un 4 o un 5% es razonable. Otros, no queremos criticar a nadie, otros números sí que nos parecen exagerados, ¿no? Pero que ese es más o menos, es razonable. A mí hay una parte que no quisiera olvidar, que es la siguiente. Me gusta mucho haber compartido hoy contigo, por supuesto, y con Manuel esto por lo siguiente, porque la clínica es importantísima. Porque veréis desde la clínica cosas muy curiosas. Veréis, por ejemplo, que llegan niños a los que los padres llevan porque tienen depresión. Y vosotros veréis entonces a lo mejor que lo que tienen no es depresión, es una depresión reactiva por culpa del bullying. Y veréis también que por ejemplo, algún niño cursa o alguna niña con estrés postraumático. Es tremendo, pero es así o no, es decir, que se puede. A veces yo veo diagnósticos clínicos que dicen trastorno de ansiedad generalizada. Provocado por... ¿Te das cuenta cómo? Por eso es importantísimo lo que decíamos, que nuestro trabajo... No, yo creo que compenetráis, claro, estáis en el mismo barco, en sillas distintas, digamos, ¿no? Sí, de hecho, en salud mental en ocasiones se detecta un acoso porque es un fenómeno bastante encubierto, como decíamos, precisamente a partir de una demanda que no es directamente por acoso, sino porque de repente el chico o la chica somatiza, no quiere ir a clase, presenta un aislamiento absoluto, no quiere salir con amigos, etc., ¿no? Y a veces en ese ambiente que se genera en la consulta clínica,
el chico o la chica acaba comentando una historia, una situación de acoso que no había revelado hasta el momento. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué el miedo? Vamos a ver, yo creo que tiene una explicación bastante clara. Normalmente el acoso no es el acoso a cualquiera. Normalmente el acoso a quien se elige como víctima de acoso por parte del acosador y de los acosadores es alguien que presenta una diferencia que ellos convierten en una diferencia que lo estigmatiza, sea racial, sea por su identidad sexual, o por sea su inteligencia, por su inteligencia, sea porque presenta algún tipo de minusvalía, sea por su raza, sea por su condición social. No quiero cortarte, pero sigues con la línea, sigue ahora mismito. Pero digo que hay unos estudios hechos en Estados Unidos muy interesantes, realizados en cárceles con gente que ha sido penada por culpa de que ha hecho violencia a los demás, ¿no? Y les han pasado películas y les han dicho, dinos quién de los personajes que aparecen en la película, quién de esos sería uno de los objetos de tu acoso, ¿no? Y son personas débiles, son personas flacas, o son personas gordas, o son personas con las orejas en soplillo, o son personas... altas o personas bajas, pero que se sale de la masa. Siempre un poco que se sale de la masa, ¿de acuerdo? Aunque en principio, lo que yo pienso, y ahora ya, perdona que te corté, es que yo creo que son excusas. En principio cualquiera puede ser objeto de acoso. No, evidentemente, pero o bien simplemente una tendencia depresiva, inhibición, inseguridad, ¿no? Estos son las víctimas propiciatorias. ¿Qué ocurre? Que la persona, el niño o la niña objeto de acoso puede llegar a considerarse autodespreciable por el hecho de ser acosado. Es decir, que eso pasa a adquirir un carácter casi de vergüenza. Es decir, porque yo soy, como se suele decir, el pringao, al que rechazan, al que estigmatizan. Y de hecho, muchas veces el acosado justifica a los acosadores, sobre todo en un primer momento. Dice, no, son bromas, en realidad son mis amigos. Pero ese estigma lo comparten todos los... Estoy recordando lógicamente ahora la violencia sexista. ¿Las mujeres es un poco el mismo mecanismo? Sí, hay algo del mecanismo común, ¿no?, a toda forma de marginación y de violencia, ¿no? Vamos a ver, hay un racismo estructural en todo esto. En el fondo lo podríamos definir como un fenómeno de racismo, aunque no sea el rasgo de raza el fundamental, pero sería la raza de los más limitados intelectualmente, de los menos hábiles socialmente, etcétera, etcétera. Y esta es la víctima, pero a veces la vergüenza, incluso el fenómeno de autodesprecio que conlleva verse en ese lugar, hace muy difícil la confesión. Bueno, del test que nos ha traído amablemente Plácido destacan, por ejemplo, algunas cuestiones que se le plantean a los niños para detectar si están siendo víctimas de acoso. Por ejemplo, me golpean y no sé por qué, me molestan con tonterías, me dan empujones, me pegan, me quitan mis cosas o me las esconden, gomas, lápices, mochila, propagan rumores sobre mí, me obligan a entregarles dinero o mis pertenencias, destruyen mis pertenencias, me llaman por motes, manchan mi ropa, me provocan, en la calle se vengan pegándome, etcétera, etcétera. Una lista larga, decíamos, que incluye un apartado concreto sobre la soledad, porque son niños que tienden a aislarse, Plácido. Es que se les deja solos. Ellos en principio mantenían, incluso algunos han tenido la historia de ser líderes, ¿no? Pero de repente todo el mundo huye de ellos, ¿no? Nadie quiere, lo que antes contaba. Contagiarse con el estigma. Contagiarse con el estigma, ¿de acuerdo? Entonces ese es el tema, es decir, que, claro, la soledad la viven de una forma tremenda. Claro. Bueno, habrá padres que nos estén viendo y que se estarán preguntando cómo pueden detectar que un hijo suyo está siendo acosado. Muy bien, es una pregunta genial. Primero, era fácil, era facilita, pero genial, digo, porque lo primero que hay que hacer es considerar que los padres tienen en las manos una gran solución, ¿de acuerdo? Y me explico, vamos a ver. Los niños son acosadores porque hay acosadores, ¿no? Pero si en casa los padres, hablo ahora del acosador,
lo que hacen es con su hijo, no saben si va a ser un acosado o un acosador, todos son carne de acosado y de acosador, ¿no? Si los padres lo que hacen en casa es proveer a sus hijos de lo que yo llamo, lo que se puede llamar alfabetización emocional, ¿de acuerdo? Si le llenan de cariño a un niño, el niño no llega violento al centro, no sé si me explico. O sea, que ese debe ser... Desactivan su violencia la innata. Violencia. Y esa misma afectividad de la que hablo, también, es decir, es curativa también, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, hay una cosa que es muy curiosa de la influencia de la familia. En los estudios que he hecho, y me permitís decir esta pequeña cosa, pero es curiosísimo y como es real os lo voy a contar, es el hecho de que, por ejemplo, la importancia de la familia y de qué estamos haciendo en nuestras familias, ¿no? Por ejemplo, estudiando el síndrome del emperador, yo no he detectado nunca ningún miembro de la comunidad gitana que padezca síndrome del emperador. Es porque algo tiene, de alguna forma se educa en afectos o en quereres, de acuerdo, en compartir cosas, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la clave, Plácido, de por qué ahora yo considero que hay acoso, vamos a ver, no matonismo, que siempre hubo, etcétera, eso es evidente. Pero este acoso sistemático, especialmente cruel, porque precisamente, al contrario que en la comunidad gitana, el declive de las figuras de la autoridad ha sido muy importante en nuestra civilización, del maestro incluido. Entonces, la violencia se hace mucho más horizontal y sin admitir ese control de las figuras de autoridad, que son descalificadas, cuando no directamente objeto de burla, porque la violencia en la escuela también alcanza a los profesores. De otro modo... Claro, pero ¿y qué hay de tendencia innata en esta violencia ejercida por los menores? Porque esto también forma parte de lo que somos cuando somos niños. Y me remito otra vez a la literatura, El Señor de las Moscas, por ejemplo. ¿No? ¿Qué sucede con un grupo de niños cuando los dejan a su libre albedrío? Suelo decir que Rousseau no tenía razón, que no existe el buen salvaje. Claro. Es decir, que más bien lo primario es la agresividad. Y la violencia sobre el débil. Y la violencia sobre el débil y el deseo de fastidiarlo, destruirlo, machacarlo, explotarlo. Entonces, hay una renuncia en el proceso educativo a esta agresividad primaria. ¿Por qué? Una, por la coerción de los adultos, pero también por el temor a la pérdida del amor del adulto. ¿Qué ocurre hoy en día? Que muchos niños tienen el amor garantizado, hagan lo que hagan. Y si el amor no hay que ganarlo, esos niños se convierten en ineducables. Cuando los valores pierden vigencia, cuando los ideales decaen, ¿qué viene a ese lugar vacío del ideal? Viene el goce más primario. Y lo que asistimos, cuando caen las figuras de la autoridad, es que la relación horizontal se organiza en base a veces a la agresividad, a la crueldad sin límite, sin que exista también a veces una función del ideal que limite eso claramente, incluso entre el grupo de iguales. Yo leía, no sé si era el domingo, un artículo de Roberto Blanco Valdés. Sí, que hablaba del caso de Mónica, precisamente. Que de algún modo a lo que aludía era dónde está la nobleza de aquellos que veían... Apelando a algo que está efectivamente en franco declive. Entonces, lo que sustituye a la nobleza es el empuje a los goces más primarios, más crueles y más sistemáticos, ¿no? Entonces, si no hay una corrección a ese nivel, esto se generaliza. Y me parece también un punto muy importante al que aludías, Plácido. Las nuevas tecnologías permiten que el acoso sea sin detención y sin descanso. Y hay un efecto paradójico. Los niños y jóvenes acosados no se desconectan de la red que los acosa. ¿Por qué? Porque el que se desconecta no existe. Y hay realmente una dificultad, porque si uno no es un punto en la red, no es nada. Entonces, incluso en situaciones de acoso, de insulto, de denigración, de violencia verbal, siguen vinculados. Y además puede defenderse, lo que citabas apelaba, recordaba Emanuel ese artículo de Roberto, apelando a la nobleza de
inexistente de esos compañeros que perciben que hay un alumno que tiene problemas y que no lo ayudan, pero a mí también me llama la atención a veces cómo no lo detecta la propia comunidad escolar. Hablábamos del caso de Mónica, y Mónica se sabe que decía que subirse al autobús, nada más subirse al autobús escolar, era un auténtico infierno, porque allí empezaban ya las molestias, digamos. ¿Ningún adulto detecta esto? Vamos a ver. Hay que ver que, igual que citas la familia, en la que hay novedades, ¿no? Novedades, formas nuevas de interpretar la familia, también pasa en la escuela. O sea, la escuela en este momento, la escuela siempre ha sido una transmisora de cosas seguras, ¿no? Sin embargo, Simon Bauman nos dice que vivimos en el modernismo líquido, que significa que todo no hay nada sólido. Y si el profesor no tiene sólido, ¿qué es lo que transmite? ¿Qué puede transmitir? Y aparte de saber, de que el profesor se puede preguntar en este momento en la escuela, ¿y yo qué transmito? Porque estoy educando para la incertidumbre. A su vez, se está preguntando sobre sí mismo, ¿cuál es mi identidad? No es la identidad de hace 15 años la que está viviendo él, ¿de acuerdo? Y por otra parte, el profesorado, que es genial y tenemos un profesorado estupendo, sin embargo hay estudiosos que dicen que un cuarto del profesorado padece síndrome de burnout, el síndrome del quemado, y que un 4%, imagino que no serán sumables, si no sería tremendo, significaría que estaría el 0,50 en out, ¿no? Pero también dice efectivamente que lo que padece es depresión. Es decir, claro, entonces tenemos una escuela con problemáticas, una escuela que tiene que cambiar inmediatamente. No hablo de la escuela de Galicia ni de la escuela de España, la escuela va a cambiar, es decir, tiene que cambiar porque efectivamente no resuelve ahora los problemas. Bueno, estamos acabando ya, pero por hablar un poco del futuro, ¿esto tiene solución o tenemos que aceptar que vamos a convivir con este entre 4 y 5% de acoso escolar? Plácido. Vamos a ver, yo creo, primero, hay que... lo que significa acoso escolar proviene a veces de la propia personalidad. Hay que hacer unos estudios serios, no es una cosa sencilla y vamos a hacer de esta manera y tal, no. Proviene de la personalidad, del entorno, del equipamiento moral, de la escuela y demás. Pero nosotros tenemos que hacer unos trabajos, primero, unos trabajos de prevención, ¿de acuerdo? Ahí está la familia, lo que acabamos de contar. Unos trabajos de detección, esto sirve y unos trabajos de tratamiento. Hay que hacer un tratamiento del acoso, no sencillamente resolviendo el conflicto del día. Había un acoso de repente. No, sino que hay que hacer un trabajo parsimonioso, ¿de acuerdo? Es más, a veces se dice, voy a resolverlo con una mediación. Mala y difícil mediación es entre dos personas que no son iguales. Media es entre dos personas que tienen la misma potencia, ¿de acuerdo? Después hay tratamientos que estamos haciendo, a través, por ejemplo, a través con programas neurolingüísticos, a través, yo he trabajado años en el mundo del teatro y estamos aplicando, por ejemplo, el teatro del miedo perdido, el teatro del oprimido, es decir, se pueden hacer cosas para ir que poco a poco vaya remitiendo. Dejadme que compartamos un último vídeo, porque veíamos ese vídeo de Amanda Todd, bueno, que pone en cuestión con argumentos muy interesantes Plácido, pero ese vídeo, entre las reacciones que ha provocado una aquí en España, un joven que le contestaba a Amanda Todd en el caso de que Amanda exista. Bueno, pues como vemos, un formato muy parecido al que veíamos antes. Se supone que es un joven aquí en España que le contesta a Amanda Todd, como decíamos en el caso de que Amanda exista y no forme parte de esa campaña. Le preguntaba a Plácido si tenemos que convivir con el acoso escolar, tenemos que convivir con el acoso en general, Manuel. Probablemente ciertos fenómenos de violencia sean imposibles de erradicar por completo, pero yo creo que sí hay que estar más atentos a estas manifestaciones, no mirar para otro lado. Incluso aunque nos tengamos por una familia ejemplar, tomar en consideración que si nos hablan de que nuestro hijo está acosando, quizás pueda ser verdad,
Porque, claro, es que este es otro punto de vista, que es estamos hablando de los padres de los hijos que son acosados, pero debe ser también complicado ser padres de un hijo que es acosador. Y normalmente siempre hay una defensa a ultranza, una incredulidad, etcétera. Y yo creo que hay que intentar restituir un poco también ciertas funciones de autoridad. Esto que comentaba Plácido, es que los maestros efectivamente pierden un poco perfil. La educación, los maestros y los padres también. Y los padres, claro. La educación requiere del consentimiento del sujeto para ser posible. El mejor profesor, el mejor pedagogo, si no obtiene el consentimiento del educando, no es posible la educación. Y ese consentimiento cada vez es menor. En muchos sujetos, a veces derivado de los cambios en las familias y demás. Yo creo que hay que intentar restaurar eso, y también hay que hacer una cuestión que me parece fundamental, que es no mirar para otro lado, ¿no? Efectivamente, este tipo de conflictos a veces traen mucho problema entre padres que acaban defendiendo a sus respectivos hijos, etcétera, pero creo que cuando hay una denuncia de acoso hay que tomarla siempre en serio. Muy en serio. Y sobre todo, indagar detrás de los síntomas, porque muchas veces, como decíamos antes, es un fenómeno más bien silencioso, porque el propio acosado se puede acusar de su debilidad, de su propia debilidad, incluso sentir culpabilidad por haber sido objeto y por haber sido elegido como víctima. Y esta es la principal dificultad muchas veces para que el fenómeno emerja y la ayuda pueda ser posible. ¿Sí? No, iba a decirles que si los papás, que quieres preguntar con mucho, simplemente tienen que fijarse. Les voy a dar un truco muy sencillo. Sí, a ver, sí. ¿no? A veces la cámara, la 4 o la 3 es su cámara. Bueno, muy bien. Pues sencillamente imagínense la figura humana. E imaginen primero la parte superior del... uno piense, voy a observar a mi hijo o mi hija. Primero, tiene un pensamiento raro, diferente de cómo estaba. Atentos a ese tema. Lleguemos a los ojos. ¿El niño duerme o la niña duerme bien? ¿O se despierta a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana? ¿Y cómo come? ¿Come de una manera compulsiva? ¿Come de una manera adecuada? ¿Y cómo siente? ¿Deja de repente de manifestar afecto por los que somos de la familia? ¿De acuerdo? Vayamos hacia las piernas y digamos, ¿dónde iba? ¿Dónde va ahora? Es decir, que es muy importante que tengamos todos los ojos abiertos. Y entonces no tener ningún miedo en absoluto. Bueno, pues un truco muy interesante que consiste en ir repasando el cuerpo desde la cabeza hasta los pies para tratar de detectar si nuestro hijo tiene algún problema. En cualquier caso, parece que estamos hablando de acoso escolar, pero también estamos hablando de las enfermedades de esta sociedad que se manifiestan a través del acoso, pero que también tienen otras cositas que quizás tendremos que empezar a solucionar. Muchísimas gracias, Plácido, muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos esta noche para hablar de un tema tan peliagudo como es el acoso escolar, con manifestaciones tan dramáticas como esta de Mónica, que como sabían se quitaba la vida la semana pasada. Espero que la siguiente vez que vengas por aquí, Plácido, sea para hablar de cosas mucho más divertidas. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos con la mesa de actualidad para hablar de cosas de economía y para hablar también de esa idea que ha tenido el gobierno de Mariano Rajoy de dar los papeles, de legalizar a aquellos inmigrantes que tengan, eso sí, 160.000 euros para poder comprar un piso. A la vuelta de publicidad.